con nosotros, como anunciamos, Lucy Córdoba, activista por los derechos de los niños y la niña. Usted ha iniciado esta lucha por cuidar, defender, proteger, resguardar precisamente los derechos de nuestra niñez, darle esa seguridad y ese bienestar. Y me gustaría arrancar con dos aspectos importantes para que la gente se pueda poner en sintonía. Lo primero, al día de hoy, 25 de junio, la cantidad de casos de abusos a nuestros niños, no solo sexual, está el físico, está también el psicológico, está el abuso de no proporcionar un techo, alimentación, educación, que son los derechos por los que debe gozar todo niño y niña de nuestro país. ¿Cómo estamos en eso? Y frente a esa realidad, ¿qué nos hace falta ahora que una nueva administración a partir de hoy en 8 días, el próximo martes, 2 de julio, estarán entrando todos esos funcionarios a trabajar? Y en materia de niñez tenemos temas pendientes. Gracias. Buenos días y bienvenida. Gracias por la invitación, siempre orgullosa de estar aquí con ustedes. Con relación a la niñez actual, ¿cuáles son los fenómenos, el escenario al cual nos estamos enfrentando? Quiero aclarar que los abusos sexuales siempre han existido. La diferencia en estos últimos años es que sí he sentido que se ha combatido, ha habido una comunicación con la población en donde han mirado y han dicho existe realmente un problema y se han atrevido a denunciar, lo cual da lugar a salvarle la vida a niños y niñas. Es un avance. Durante estos 2 últimos meses hemos hablado de políticas. A partir del 1 de julio vamos a hablar de las políticas públicas que nos hace falta para poder crear procesos en donde la comunidad, conjuntamente con los decisores, se logren procesos de comunicación para que se puedan sobre todo, restablecer esos derechos vulnerados. ¿Y cómo estamos en este momento? O sea, ¿qué cantidad de casos hemos tenido en este primer semestre del 2024? Porque mucha gente a veces piensa que esto no me pasa a mí, esto no es mi problema. Esos son casos esporádicos que se dan. Pero lo cierto es que usted, por ejemplo, llegó hablándonos aquí de pornografía infantil en Panamá. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es la realidad en este momento, al día de hoy, de niños y niñas abusados en todo el aspecto que le mencionaba hace un momento? Que en muchos casos de niños y niñas en Panamá no se aborda el tema. Se ocultan algunas cifras, se ocultan algunos hechos, como por ejemplo, les voy a hablar de 3 operaciones: Luz Esperanza, Luz Infancia y la Operación Trillizas. ¿De qué hablan estas operaciones? Que fueron en el año 2023. Fueron de más de 14 niños y niñas rescatados, víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Creo que tenemos que comenzar a hablar y llevar a la plataforma este tema. Ahora, ¿por qué no se habla del tema? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Por qué no conocemos el resultado a la postre de las investigaciones? ¿Qué hay detrás? Lo que duele molesta. Lo que duele, lo que realmente hiere, a nadie le gusta hablar de temas como estos que causan dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacer un puente de comunicación, comunidades, decisores. Hablar de las políticas es crear ese puente de comunicación para que cada persona, así como se hizo un censo, cada persona, cada familia sepa qué debo hacer yo como madre, como maestro para evitar que esto suceda. Disculpe el grado de desconfianza, pero es que una de las definiciones más sencillas de noticia es esta. Noticia es algo que alguien quiere ocultar. Entonces, cuando no te dicen cómo van las investigaciones, cuando no te hablan de resultados, cuando tú no ves que la justicia se activa, tú dices, aquí están ocultando algo. Más allá de que no querramos hablar de algo que es doloroso, que es fuerte, que es duro, basados en lo que es esa definición simple de noticia, uno dice, aquí hay algo. Contestando a su pregunta, licenciado Famanía, voy a ser muy directa. Aquí hay muchos poderes. Aquí hay muchos poderes detrás de cifras. Todos ustedes han sido testigos que en el año 2023 se denunciaron 1.634 IP con pornografía, material pornográfica, cuya víctima eran niños y niñas. 1.634. A inicios del 2000
24, 1.700. Y hoy, si Dios me lo permite, voy a denunciar 1.000 IP más. ¿Qué son IP? Son las direcciones. Ustedes fueron testigos hace poco del hecho de donde un maestro mantenía material pornográfico de niños y niñas. Un maestro. Entonces, Ahí la interrumpo. Cuando usted nos habla de esto, y no sé si las estadísticas, porque somos un país sin estadísticas, sí. si toca recabar estadísticas con los casos, porque sí quisiera saber si a la fecha nosotros tenemos 300 denuncias de niños abusados, de niños maltratados y demás. Pero con respecto al tema del IP, para que la gente entienda, personas que a través de su celular, de su tablet, de su computadora, empiezan a buscar videos de pornografía infantil o a ver niños desnudos. O sea, expliquemos, detallemos, desmenucemos un poquito más el tema de lo que es pornografía infantil a través de todas estas plataformas digitales, y que a mí me llama poderosamente la atención que a principios de año Panamá tenga 1.700 denuncias de temas de IP. Sí. La operación se llama Offshore Safety y Up Counter Pedophile. O sea, es un movimiento mundial. Quiero aclarar que no se refieren a 1.700 IP de Panamá. Estamos hablando de países a nivel mundial. ¿Y Panamá qué números maneja? No lo tenemos. Sí lo tenemos, pero lo maneja directamente el Ministerio Público. ¿Y no lo comparte? Es una investigación. Y para que el panameño entienda... Un 10%. Un 10% de esos 1.700 casos son de Panamá. Sí. Eso de los que nos hemos dado cuenta. Okay. Ustedes, como quiero decirles que aquí también el perfil de las personas que están en esta actividad, bueno, realmente se llama material pornográfico cuyas víctimas son niños y niñas. Ese es el término correcto. El término pornografía infantil pues ya está en desuso. Pero aquí estamos viendo, cuando me tocó ver dentro de las investigaciones, ustedes creen que son cualquier persona. Estamos hablando de gente ejecutiva, estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de profesionales. Estamos Por eso hablando de 170 casos, ese 10%. Me gusta llevarle a la gente la simplicidad de las cosas. 170 casos en Panamá con el tema del IP de pornografía infantil. Sí, ahorita mismo estamos hablando bueno, como le digo, vamos a presentar una investigación incipiente, y sabemos que también los depredadores sexuales nos están viendo en televisión y no queremos adelantar estrategias, pero estamos hablando de lo que nos hemos dado cuenta. Segundo, este mensaje, si me lo permiten, licenciado Hugo y licenciada Susan, para las y los adolescentes. En esos juegos que ustedes tienen, videojuegos, ahí existe lo que es el sexting. Ahí es donde las personas te van a abordar. Este mensaje es para ti, niño, niña, adolescente, por favor. No le des tus datos a nadie. Nadie se va a hacer amigo tuyo, porque esta es la plataforma, porque hace poco una niña la encontraron en Honduras. No solamente ese caso. Ayer surgió otro caso. Sí. Y el enlace fue el Free Fire, el juego de Free Fire. Totalmente. Este domingo en Debate Abierto, que usted ve a través de la pantalla ECO a las 3 de la tarde, este domingo recién pasado, abordamos el tema, y el compromiso es seguir abordándolo, porque aquí necesitamos mucha información. A veces los juegos se convierten en la niñera de muchos niños y adolescentes. Que no, ahí está gritando, pero ¿con quién está jugando? ¿Qué realmente está haciendo? Porque del otro lado aparentemente hay otro joven u otro niño, y al final resulta, como en el caso de Honduras, que era un caballero de 30 años de edad. Sí, ese caso se llama grooming, cuando un adulto se hace pasar por un niño o una niña y realmente es un adulto. ¿Cuáles son las alertas que como joven o como adolescente te puedes dar cuenta? Cuando la persona que se hace pasar por tu amiguito o tu amiguita no te quiere hablar en voz. No te quiere dar la voz, no te quiere dar una videollamada, no se atreve. ¿Por qué no se va a atrever? Porque sabemos que no. ¿Son niños? No son niños, son adultos. A veces hay distorsionadores de voz a propósito, y ya los están usando. Con la inteligencia artificial, exacto. Usted le mandaba ese mensaje a los niños y niñas, que de seguro muchos ahorita van a estar en la escuela, ¿no? En el colegio. Bueno, sí. Pueda que alguno que esté en la tarde y que en casa le hayan enseñado a ver noticias, esté viendo este programa. Pero los que sí están viendo son los papás, las mamás, las tías. Entonces, era un poco lo que decía Hugo. Le dejo la tablet,
le dejo el celular porque necesito trabajar, porque necesito limpiar, porque necesito cocinar. Y los controles que debe establecer el papá también, que es el responsable precisamente de ese menor de edad, de bloquear, de tener esa capacidad de generar confianza con sus hijos. Porque lo que vemos mucho, licenciada Lucy, es que hay muchos hijos que le tienen pavor a los papás y prefieren no decir absolutamente nada de esto porque saben que los van a regañar. Y este aspecto es fundamental. Si bien es cierto, las autoridades, el país, el Estado debe proporcionar todas esas garantías, pero nosotros al convertirnos en papá y mamá también somos responsables de esos seres que tenemos en nuestra casa. Y lo más fácil es entregar una tablet, un celular o una computadora para que se ocupe mientras yo me ocupo de otras cosas. Totalmente. Papá y mamá son los responsables, pero también el entorno familiar. También los medios de comunicación como estamos haciendo en este momento, porque tenemos la realidad de que padres y madres no están cumpliendo su deber. Y si ellos no lo cumplen, de acuerdo al artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado y nosotros como comunidad debemos intervenir. ¿Y cuando el peligro está en el entorno familiar? También. Oriente a las madres que a veces están confiadas en el padrastro, en el tío, en el abuelo. Yo sé que suena duro, pero son cosas de las que tenemos que hablar con toda la franqueza del mundo, porque aquí la víctima es el niño, es la niña, que a veces necesita amor, a veces necesita nuestra atención, a veces necesita nuestro cariño, tiempo para hablar. Y resulta que como nosotros no se lo damos, se encuentra alguien que sí se lo da porque él está con un objetivo distinto. En el caso de las madres, el mensaje es bien directo. Yo les ruego a ustedes, mamás, que sean primero madres y luego sean mujeres. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes mismas y muchas personas también, muchos familiares, prefieren callar con tal de no ver a su pareja presa. El que es víctima es el niño y la niña. Mantengan la comunicación. Abuelito, abuelita, tío, tía que están viendo, vean el comportamiento. Primos. Primos, cuando ustedes ven que un niño rechaza a una persona o no le gusta estar con una persona, se activa una alerta de una vez. ¿Por qué? Traten de abordar al niño y no solamente porque lastimosamente me ha tocado, y tengo que decirlo, licenciada Susan, las primeras cómplices son las propias madres. Totalmente, porque están enamoradas, dicen ellas. Y segundo, Sí. si tú hablas o tú le dices algo a alguien, ¿quién va a mantener el hogar? Es lo que siempre digo. Entonces, hablando de las políticas públicas, vamos a comenzar a empoderar a las mujeres. Ahora, dentro de esto que mencionaba, y antes de pasar a los retos que va a tener esta nueva administración frente a estas políticas públicas, ¿cuáles son los riesgos? Hablaba usted del caso de la chica, de la niña que se encontró en Honduras, que la vimos mucho en redes sociales. ¿Cuáles son los riesgos? Porque la otra vez veía, sí, porque tú sabes que se molestó porque la niña estaba jugando y parece que estaba teniendo el papá conversaciones. Claro que se tiene que molestar. Y se va a molestar contigo por ser la mamá y por ser alcahueta y fresca de dejarla con un teléfono por tú estar haciendo tus cosas. Pero no es que no va a pasar nada. ¿Qué cosas pueden pasar? O sea, en el caso, por ejemplo, de una adolescente, yo me imaginaba, las embaucan, las enredan, las citan y se las llevan. En el caso de niños más pequeños, porque hablo de niños de 10, 9, que también tienen conversaciones con personas adultas sin saberlo, ¿cuáles son los riesgos para que los papás despierten hoy, que nos están viendo y escuchando? El riesgo que puedes tener tú como padre y madre es que hoy puedas ver tu hijo y mañana no lo vuelvas a ver nunca más. Ese es el riesgo. De que si tú realmente amas a tu hijo y lo ves pegado a una computadora o a un celular, crees que tu hijo está seguro y no lo está. Porque los pedófilos, los pederastas no están en la calle, están allí mismo dentro del celular de tu hijo. Puedes perderlo. En menos de 24 horas puedes perder un niño y no lo volvemos a ver más. Tenemos el caso de Aderlin, que no lo hemos encontrado. Entonces, si realmente amas a tu hijo, toma medidas. Y algo en nombre de niños y niñas de 9, 10 años. Papá, escúchame, mamá, escúchame. Tómate tu tiempo, vamos a un espacio, vamos a hablar. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes segura en la escuela? ¿Alguien te ha amenazado? Quiero que sepas que estoy contigo. No te voy a, mira, cuéntame lo que sea, no te voy a pegar, no te voy a castigar, no te voy a hacer nada, porque así hablamos los panameños, ¿no? Entonces, crear esa confianza y sobre todo crear en valores y principios, que no lo estamos haciendo. Yo soy padre de 5 niñas, 5 mujeres. Ya la menor tiene 17, está por cumplir 18.
tengo 5 nietas, ¿no? Y aquí hay que ir por adelantado, porque el crimen por lo general lleva 5 pasos adelante. Bueno, nosotros como padres y como abuelos tenemos el deber de ir mucho más adelante, ¿no? Y plantear la posibilidad de que si ocurre, ¿qué no debe pasar? Y que si pasa, yo estoy para cuidarte. Dímelo a mí porque yo estoy para cuidarte. Si alguien te pide algo, si alguien te toca, yo estoy para cuidarte, dímelo a mí, que eso es lo que yo tengo que hacer. Y sembrar esa confianza. Ahora, como tenemos una crisis en la familia en Panamá, muchos dicen, lo que pasa es que el hogar es disfuncional y como no tiene mamá y no tiene papá, siempre hay una figura, siempre la hay. Y yo cito, porque este caso a mí me tocó, una vez me correspondió hacer un especial del problema que vive la gente del oeste con el transporte. Y prácticamente pasé un día con una mamá soltera. Pero cuando esa mujer tomó el bus en la terminal de Albrook, y yo iba al lado de ella, yo le dije, lleve su día como cualquiera. Ella iba haciendo cosas y se ponía a hablar con los hijos. Y usted notaba en la conversación que era un asunto de todos los días. Y la tarea, oye, no, porque tú me dijiste ayer, y te dabas cuenta de que aunque ella no estaba físicamente, ella estaba con sus hijos. Y eso a mí me impactó. ¿Por qué? Porque eso echa por tierra aquello de no, lo que pasa es que no hay quien lo haga. Sí lo hay si usted encuentra la manera. Si usa el celular para mantener esa comunicación en vez de, sí, entretenerse. Y yo sé que es bueno, redes sociales, le pasa un rato. Pero si su prioridad son los muchachos, va a encontrar la forma de comunicarse con ellos y de mantener ese nexo. Lo que no puede hacer es dejarlos solos. Ellos nos están necesitando. Así es. Una idea para esta nueva administración que yo sé que va a dar una continuidad a todas estas muy buenas políticas públicas que se han creado últimamente con todas estas leyes. Al señor presidente Molino, yo le invito a crear centros comunitarios, a ustedes que son representantes, que tienen miles en centralización, hagan centros comunitarios juveniles para que tengan psicólogos y trabajadores sociales, para que el niño y la niña, si el maestro o su maestra no lo escucha, pueda tener una tercera alternativa. Sí. Estamos ahorita mismo para crear soluciones. Ya sabemos el poco de problemas que tenemos. Claro. Pero vamos a buscar centros comunitarios como los CAIPI. Claro. Pero ser centros para jóvenes. Ahí es vital la educación sexual. Es pieza fundamental porque la puedo tener en los CAIPI, en los kinder y demás. Hay una iniciativa que a mí me agarró, me captó mucho y que quizás, licenciada Lucy Córdoba, le doy el dato para que se siente y converse con el señor Luis Oliva. Él tenía una propuesta, no llegó a convertirse en diputado, de una ley de prevención de abuso infantil a través precisamente, porque él es científico, de tecnología. Porque los chicos están en los juegos, los chicos están aquí y que ahí en vez de que te salga publicidad de otras cosas, de juegos, saliera publicidad de qué es abuso sexual, de qué es un grooming, de qué es no sé cuánto. O sea, hacia allá tenemos que irnos modernizando también en los tiempos. Usted hoy se mete a editar algo, o está en TikTok, o está en Instagram, y te sale publicidad de muchos videojuegos gratuitos. Entonces, ¿qué hace el chico? Ahí se mete. Entonces, quizás hay muchas cosas que podemos empezar a trabajar. Me gusta lo de los CAIPI, pero creo que ahí básicamente educación sexual es fundamental, que no lo hemos hecho. Nosotros, con el movimiento Caminando con la Infancia, le voy a dar una primicia. Estamos creando un proyecto en una provincia, todavía me reservo la provincia, en donde tenemos un centro para víctimas especiales de abuso sexual. Un centro para mujeres, niñas y niños. Un centro para adolescentes en riesgo. Un centro para que todas, en donde estén equipos especializados, inclusive personas que quieran hacer proyectos a beneficio de esa comunidad, ellos lleguen. Yo sé que en ese lugar va a haber un psicólogo o un trabajador social. Lo estamos haciendo en Bocas del Toro. Y gracias a esas empresas que se han unido a este proyecto, que esperemos iniciarlo en el año 2025, si así Dios nos lo permite. Aparte de los CAIPI y de este tipo de otras cosas, ¿cuáles serían esos retos que también tiene la nueva administración, ¿no? No sé, el tema de la alerta ámbar, por ejemplo, que en Panamá tomó demasiado tiempo, licenciada Luz. 2 años. ¿Sabe? No sé qué otras cosas al final pudiéramos nosotros como sociedad impulsar y que definitivamente esta administración puede hacerlo. Yo no sé si ya está designada la persona que va a estar en CENIAF, ya sabemos quién va a estar en el Ministerio de Desarrollo Social.
sabemos quién es la ministra también de Educación, o sea, que de una manera u otra puedan trabajar mancomunadamente para poder obtener los resultados, porque ya no podemos seguir trabajando en islas. Que el Ministerio Público también de una forma u otra entre precisamente en este trabajo, con los jueces de paz, con los juzgados, la corte, o sea, todo el sistema judicial. Con relación al sistema judicial, Movimiento Caminando por la Infancia, y como activista de derechos a favor de los niños y las niñas, estoy muy agradecida con el Ministerio Público, porque las operaciones que se han hecho en contra de material pornográfico han sido efectivas. 2, invito a los nuevos y a las nuevas ministras, crean un intercambio con las comunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunicación que ustedes tengan con la sociedad no sea vertical. En el caso de que un ministro diga lo que se ha hecho, no, que sea horizontal, en donde se sumen las comunidades, en donde se sumen actores que están al día con la realidad que sucede en el país. Una de las, no sé, de los retos, de los aspectos en que yo sueño que nuestras autoridades despierten, es que después que se da una crisis, sí, aparecen, no voy a decir los cargos, bueno, aparecen altos funcionarios diciendo lo que van a hacer y lo alertas que están y las respuestas que llevan. Pero yo los quiero antes. Eso que usted decía, la prevención en los CAIPIs, en todas partes. Yo necesito que la autoridad esté antes, no que aparezca después. Bien por la atención si se da una situación, eso es excelente. Pero como que estamos siendo más reactivos que proactivos. Es la impresión que me dan. Correcto, licenciado Famanía. Estamos esperando que el delito se perciba para actuar y no debe ser así. Tenemos que tener una cultura preventiva. 2, tenemos que trabajar en investigaciones. He visto muchas promesas, he visto muchas palabras, he visto discursos muy bonitos. Yo espero que trabajen en base a resultados. Iniciamos en el 2024, 5 años después. Ejemplo, tenemos 117.000 niños de pobreza extrema en la comarca. Ejemplo, decir, en el año 2025 tenemos esta cifra y nos comprometemos que para el año, 5 años después, vamos a terminar con esta cifra. Trabajemos en base a resultados. Eso me gusta y le voy a explicar por qué. Ahora que habla de los niños y pone ese renglón, hay áreas específicas donde sabemos que están pasando cosas. Llámese la comarca. No es posible que las autoridades se activen y usted vea todo un operativo y vea un despliegue y va en helicóptero y va a medio mundo, pero después de los hechos. Pero antes de los hechos, ¿qué estamos haciendo? Y ahí es donde siento que de alguna forma estamos fallando. Esa proactividad. Alerta Amber puso sobre el tapete Susan. Y, Chuleta, cuando se aprobó esto, sí, un avance, está bien, pues vamos a ver lo positivo, un avance. Pero no es la alerta Amber que necesita Panamá. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido la bendición de ver cómo funciona, nos damos cuenta de que si algo hubiese pasado, aunque los teléfonos estuvieran aquí en silencio, se activa el de Achutupo, se activa el suyo, se activa el teléfono de Susan y se activa el mío. Todos nos damos cuenta. No es un asunto de compartir en redes sociales y apóyame y ayúdame. No, es un asunto en que la sociedad reacciona y no hay forma en que usted pueda esconder ese niño o esa niña. Ese es otro reto. Tenemos que dar el paso y hacer una alerta Amber como Dios manda. ¿No actualizarnos en los sistemas, invertir en sistemas tecnológicos. Yo le ruego a la próxima comisión de presupuesto, inviertan en tecnología para el departamento de criminalística. Necesitamos desarrollar nuestras tecnologías. Por ejemplo, me he enfrentado en el caso de que se pone la denuncia de material pornográfico. Queremos saber quién compra ese material, porque esas son redes internacionales. Segundo, con relación a la pregunta de la licenciada Susan, tenemos un reto que es la lista de pedófilos. No es retroactiva. Eso está en pausa. ¿Qué quiere decir? Que desde que se creó esta ley, de esa fecha hacia adelante se están registrando los pedófilos en la DJ. Pero yo les pregunto algo. ¿Qué pasó con esas personas condenadas por delitos sexuales antes de que se creó esta ley? Pueden estar en las escuelas, pueden estar en los hospitales, pueden estar... No sé si me entiende lo que le quiero decir. Ese es un reto. Segundo, queremos hacerla pública. La ciudadanía es la que exige, y yo sé que quien me está escuchando, quieren saber quiénes son los pedófilos. ¿Por qué? Porque no solamente están en los centros donde hay niños, existen parques, existen muchas personas, muchos lugares donde ellos se pueden camuflajear y ellos mutan los procesos. Mire, debe ser pública esa lista, disculpe, Susana. Usted abra los ojos. Como a veces personas cercanas me decían, tú estás enferma. No.
Y gracias a Dios, mi hijo ya tiene 19 años. Y gracias a esa manera probablemente obsesiva de mi parte, al ver tantas cosas, y no me arrepiento de haberlo hecho. Y debe construir relaciones con sus hijos. A los 8 años, mi hijo me dice, ¿sabes, mamá? Que una persona estaba en mi... Él tuvo su primera laptop, o sea, le regaló el presidente Martinelli en un día del niño. Y ahí a todos les entregó. Y la persona que le escribía tenía 19 años. Y estaba aquí. Metco. Una persona mayor me está escribiendo y dice que trabaja contigo. Pero si yo no hubiera tenido los canales de comunicación con Lucas, eso jamás yo me lo hubiera enterado. Al final yo todo ese tema lo solucioné a mi manera, porque soy una bruja. Pero lo que le quiero decir es que cuando usted construye relaciones, hasta el sol de hoy me dice absolutamente todo. Nunca le pegué, pero solamente con hablar hasta que quedaba así. Entonces, hacia eso es lo que debemos trabajar los padres. Construir relaciones con nuestros hijos y cuídelos. El mundo de hoy no es el mismo en el mundo que nacimos hace 20, 30, 40, 50 años. Así como la tecnología llega, también llegan las cosas negativas y malas. Y a los niños hay que cuidarlos y protegerlos hasta que sean adultos. He dicho. Así que le vaya bien, señora Lucy. Así que usted no le pegaba a Lucas. Nunca le he pegado. Ni al héroe nacional, pero a mí sí. Jamás. Mire usted. Gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Gracias. A la orden Tomamos una foto siempre. de